Muy queridos hermanos sacerdotes, dueños de casa, a quienes les agradecemos a ustedes y a las hermanas marianas la acogida en este santuario. Estaba todo eso, ahora sí. Les agradecemos la acogida para esta celebración tan hermosa, con tantos hermanos de nuestra comunidad, del santuario, peregrinos. Queridos niños que han hecho la primera comunión, que han recibido a Jesús por primera vez y hoy lo reciben por segunda vez. ¡Qué alegría para el Señor Jesús! Queridas hermanas religiosas, que con su testimonio, con su vida, demuestran que vale la pena darle todo a Cristo Jesús. Queridos hermanos, hermanas, queridos todos, estamos culminando este mes de María, en que la hemos invocado con un título tan antiguo y tan querido en la Iglesia, Madre de Misericordia. Precisamente le hemos estado pidiendo durante este mes que nos prepare para el año de la misericordia que comenzaremos aquí en Chile el próximo domingo y que el Papa hoy día ha abierto la puerta en Roma. ¿Qué significa? ¿Por qué la llamamos Madre de Misericordia? En primerísimo lugar, el Papa lo dijo hoy en la mañana en su predicación en el Vaticano. Ella es el ícono perfecto de la misericordia de Dios. Y lo dijo en el documento con el cual llama al año de la misericordia, una bula que se llama Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia. Comienza el Papa dando explicación. ¿Por qué abre el año de la misericordia el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada? Y dice precisamente, porque la Inmaculada Concepción es la muestra más grande de la misericordia de Dios. Y explica, efectivamente, la primera lectura de hoy nos mostraba cómo después del pecado del hombre, el hombre merecía el castigo. Esa era la justicia, merecíamos nuestro castigo. Sin embargo, Dios desde el primer momento prometió al hombre que había pecado la promesa de salvación. La mujer, la descendencia de la mujer, te pisará la cabeza, le dijo al demonio en la serpiente. Y tú apenas podrás tantear el talón de la mujer. Efectivamente, queridos hermanos, la Virgen Santa nos trae la salvación, la descendencia de la Virgen María, Cristo Jesús el Salvador. Pero explicaba el Papa, en la creación misma, en la concepción de la Santísima Virgen, se muestra la misericordia de Dios. Porque todos los hombres y mujeres merecíamos el castigo por el pecado. Porque es un pecado común que todos cometemos. Si bien tiene un origen, es también un pecado universal. Todos colaboramos con el pecado. Por eso merecíamos el castigo. Sin embargo, dice el Papa, a la hora de la concepción de la Santísima Virgen, Dios se saltó esta justicia y la creó a ella inmaculada. Se saltó la justicia que requería el castigo. No, dijo, la madre de mi hijo tiene que ser inmaculada desde el primer instante de su concepción en el vientre de Santa Ana. Desde ese momento la eximió del pecado y de las huellas del pecado. Por eso el ángel en el Evangelio, lo hemos oído, la saluda, Dios te salve, llena de gracia. Llena significa que nada hay en ella que no sea la gracia de Dios. Ni una sombra, ni una brizna de algo que no sea gracia de Dios. Por eso cuando uno la mira a ella, toda bella, toda perfecta, toda santa, toda humilde, en realidad lo que uno está reconociendo en ella son todos los atributos de Dios en una criatura. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la belleza de Dios, la verdad de Dios, todo puesto en una criatura de nuestra raza, la Virgen Santa. Es que así tenía que ser, queridos hermanos. Dios, desde toda la eternidad, pensó en cada uno de nosotros los que estamos aquí. Pensó en cada uno de los hombres que han vivido en la India, en Australia, en África.
pensó en todos nosotros, pero antes que en cada hombre, pensó en su Hijo Jesucristo. Jesucristo, Dios hecho hombre. Desde toda la eternidad, Dios quiso que su Hijo, el Verbo eterno, se encarnara. Quiere decir, queridos hermanos, que desde toda la eternidad, Dios el Creador pensó en la Santísima Virgen. En el corazón del Padre, desde toda eternidad, estuvo la mujer, la Inmaculada, la llena de gracia, la Santa, que sería la madre de su Hijo Jesucristo. Por eso, queridos amigos, en el momento que Dios crea a la Virgen Santa, que ella es concebida en el vientre de Santa Ana, lo que está haciendo Dios no es solo la creación de una persona más, por muy perfecta que sea. Está adelantando la plena redención de la creación. Está adelantando todo lo que será perfecto, perfectamente redimido. En la creación de la Santísima Virgen, la Iglesia encuentra su propia vocación, la vocación a la santidad, porque ella es llena de gracia. Por eso, queridos hermanos, la Iglesia la mira con gusto. Y cuando la Iglesia quiere saber cómo es ella, se mira en un espejo, el espejo de la Santísima Virgen. Esa es nuestra vocación. Estamos llamados al cielo, a participar de la santidad de Dios. Pero la Virgen Santa, absolutamente por un privilegio singular y solo para ella, nunca conoció nada que no fuera gracia de Dios. Por eso la invocamos con confianza, con amor, con la certeza que es la criatura que está más cerca de Dios y a la vez más cerca nuestro. La invocamos con el nombre misericordiosa, Madre de Misericordia, porque como decíamos, fue concebida por un privilegio singular como el ícono de la misericordia de Dios que traspasó la justicia del pecado. Pero además, ella misma, la Virgen Santa, con sus sentimientos, con sus actitudes maternales, plenamente femeninas, perfectamente femeninas, por haber sido redimida desde su concepción misma, desde ese momento, su maternidad la ejerce misericordiosamente. Hemos oído en el saludo del ángel, cuando el ángel le anuncia que será la madre del Señor: hágase en mí según tu palabra. Hágase. Abrió su corazón, su mente, su inteligencia, su cuerpo, para que Dios viniera a vivir entre nosotros y fuera uno de nosotros en Cristo Jesús. Hágase. Pero ese hágase no fue solo para concebir al Hijo de Dios en sus entrañas. Fue para cada día de su vida. Hágase en mí según tu palabra. En el día a día, en el destierro en Egipto, como esposa de San José y como madre del niño Jesús, en la vida cotidiana de Nazaret, en cada una de las peregrinaciones a Jerusalén, en la asistencia al templo, en tantas cosas de la vida cotidiana. Pero la maternidad misericordiosa de la Virgen Santa se sella, se amarra, se hace definitiva en la cruz de Cristo. El Señor Jesús, cuando la vio a ella y a San Juan al pie de la cruz, tuvo ese diálogo que conocemos y que nos mueve el corazón. Mujer, he ahí a tu hijo. Todos nosotros, he ahí a tu hijo. Y a nosotros nos dijo: he ahí a tu madre. El Señor Jesús tomaba esta iniciativa, sellar en ese momento, dejarnos en testamento a su propia madre. Pero ¿qué pasaba en el corazón de la Virgen? ¿Cómo fue sellada esa maternidad misericordiosa de la Virgen? Lo dice un padre de la Iglesia. No solo concibió a Jesús, no solo lo dio a luz, no solo lo educó. El dolor del parto que no tuvo, lo tuvo en la cruz. Cuando el soldado le traspasó el corazón a Cristo, ¿quién sintió ese dolor? No lo sintió Jesús porque ya estaba muerto, clavado en la cruz. ¿Quién lo sintió? La Virgen María. Pero explica San Juan Pablo II el dolor más hondo, el dolor del sentimiento de ver que un soldado traspasa el cuerpo de su hijo,
un dolor infinito para una madre perfecta, pero hay todavía otro dolor más grande, el dolor del silencio de Dios. Cuando ella veía a su hijo clavado en la cruz, lo ofrecía. Pero ¿qué habrá sentido la Virgen Santa cuando Jesús oró y le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo lo habrá sentido la Virgen? ¿No habrá sentido también el abandono, el silencio de Dios en ese momento? Cuando todo parecía derrumbarse, ¿no se derrumbaba también algo en ella? Y explica San Juan Pablo II, en ese momento la justicia y la misericordia, que parecen dos extremos que no se pueden tocar, o porque somos justos o porque somos misericordiosos. Pero en ese momento, dice Juan Pablo II, la justicia y la misericordia se besan y se encuentran en el corazón de la madre. Misteriosamente, ella queda asociada al dolor íntimo del corazón de Cristo, de ofrecerse al Padre hasta la última consecuencia de nuestro pecado, no de Jesús ni de la Virgen Santa, era el nuestro. El nuestro pecado quedó amarrado en ese dolor, en esa obra, en ese instante del dolor frío, duro, árido, del abandono de Dios. Y ahí entonces, cuando Cristo Jesús resucita y se presenta glorioso a su madre, que aunque no sale en el Evangelio, la tradición de la Iglesia reconoce que fue la primera en ser envuelta por la alegría de la resurrección de Cristo, entonces en ese momento la misericordia del Padre y la justicia del Padre se encuentran en el corazón de Cristo y en el corazón de su madre para hacer esta obra de misericordia. Por eso, queridos hermanos, en este año de la misericordia que comenzaremos en Chile el domingo, le hemos pedido tanto a la Virgen Santa que podamos, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras alegrías, en medio de nuestro trabajo, le hemos pedido que nos dé humildad para dejarnos querer por Dios. Amigos queridos, lo hemos dicho, a veces es mucho más fácil hacer trabajos pastorales, a veces es mucho más fácil solucionar problemas económicos o problemas políticos que ser humildes. Mucho más fácil otras cosas que cambiar el corazón para confiar, como la Virgen Santa al pie de la cruz, para aceptar dolores y decir: sí, Señor, tú eres Dios, tú eres mi Padre y tú permites todo porque me amas. Ese acto de humildad, abrir las puertas al amor de Dios, es más difícil. Por eso, queridos hermanos, le hemos pedido esta gracia a la Virgen Santa, que está tan cerca de Dios y tan cerca nuestro, que todos nosotros nos dejemos tocar por el amor de Dios. El Papa pidió en este mismo documento que les decía que no pongamos obstáculo al amor de Dios. Eso, queridos amigos, es lo que comenzaremos a vivir el domingo con la ayuda, la compañía y la intercesión de la Virgen Santa, Madre de Misericordia, que hoy nos reúne aquí en torno a su Hijo Jesús, en torno al sacrificio, el mismo sacrificio de la cruz, celebrado y actualizado en el altar. A Cristo Jesús, que nos ha abierto las puertas de la misericordia, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.